Detrás de políticos importantes, siempre se ha creído que llegan al poder por tener pactos con el diablo o por hacer algún tipo de brujería. Sin embargo, la realidad supera a la ficción. Esto es historias de terror. Y esta es La Maestra Bruja. Por increíble que parezca, esto pasó en México. Cuando Ernesto Zedillo asumió el poder, uno de los planes era deshacerse de la maestra Elba Ester Gordillo, quien desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación le había hecho la vida de cuadritos mientras era el titular de la Secretaría de Educación Pública. Durante sus primeros años como lideresa, Elba Ester siempre había maniobrado con éxito la complicada política nacional. En gran medida gracias al apoyo del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, quien por intermedio de Manuel Camacho Solís le proporcionaba no solo la estructura necesaria, sino los recursos financieros e indispensables para afianzarse en el sindicato. Conforme avanzaba su sexenio, de su protector la maestra comenzó a ver la debilidad de Salinas, y tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, cuando Zedillo fue elegido como candidato sustituto, Elba Ester creyó que la mala fortuna le estaba jugando una trazada. Cuando Zedillo resultó el elegido como presidente de la República, la maestra supo que su suerte estaba echada y que era el momento de hacer algo para contrarrestar los malos designios. Y no era para menos, desde el primer minuto del gobierno de Zedillo le mandó un claro mensaje a la lideresa. Palabras más, palabras menos, le soltó mediante un allegado: es mejor que se vaya del país. Elba Ester sabía que el gobierno federal planeaba realizarle auditorías a su persona, a la diligencia del gremio magisterial y a sus allegados más cercanos, pues los recursos que obtenía del erario federal gracias al fideicomiso de la vivienda magistral eran multimillonarios. Además, también estaba un ingreso mensual de las cuotas de los maestros y trabajadores de la educación, que sumaban millones. Con todo ese dinero, el poder de Elba Ester se había extendido sobre los gobernadores, legisladores, intelectuales, periodistas, y más tarde llegaría incluso a cubrir la presidencia de la República, como ocurrió con Vicente Fox y Felipe Calderón. Cuando la maestra supo que el gobierno de Zedillo indagaba sus cuentas y las de sus socios principales, también comprendió que estaba en peligro su poder y su libertad. De manera urgente y absolutamente fuera de sí, como mandan sus costumbres, citó a los miembros de su equipo más cercanos y se los llevó fuera del país, como ha reconocido uno de sus ex colaboradores. En aquel cónclave improvisado, Elba Ester y sus asesores intentaron encontrar una salida ante las amenazas que les eran enviadas desde Los Pinos. Buscaban construir un escenario que los favoreciera ante la inminente crisis. Todo parecía indicar que el nuevo presidente habría de terminar con el reinado magisterial de la Chapaneca, utilizando a muchos de los dirigentes nacionales que ella misma los había nombrado, quienes estaban cansados de su forma caprichosa y temperamental de dirigir el sindicato más numeroso de América Latina. Zedillo había empezado a intervenir en la dirección del sindicato, quitándole a Elba Ester su fuerza de manera paulatina. La debilitó a fuego lento, provocándole un tremendo desgaste y reduciendo los márgenes de maniobra que en otros tiempos le habían permitido presionar y chantajear, operar contra el gobierno federal. Al no encontrar un escape político, la maestra Elba Ester preparó con urgencia el que sería uno de los viajes más importantes de su vida, pues de este dependería el futuro. Llamó a sus colaboradores más cercanos y les dijo que irían hasta un lugar lejano en África, donde buscarían una solución a la difícil situación en la que se encontraban. Tratarían, aseguró, de ahuyentar las amenazas presidenciales. Diversos colaboradores de la maestra, que han presenciado de cerca su vida pública, privada y familiar, quienes conocen sus vicios privados y sus virtudes políticas, accedieron a contar el episodio africano, un episodio que desnuda la ficción de Elba Ester Gordillo a la brujería. La única condición que pusieron quienes dieron su testimonio fue la de que fuera anónimo,
Ellos aseguran que desde joven el Bester Gordillo ha tenido una predilección por el culto negro, predilección que cuando llegó a la dirigencia del Sindicato Nacional la llevó a relacionarse con un grupo de sataneros cubanos, los cuales la introdujeron a las prácticas religiosas que combinan a los santos cristianos con deidades africanas. Durante varios años, la maestra practicó la santería. Sin embargo, tuvo que dejarlo porque llegó un nivel que lo obligaba a portar ciertos collares, vestirse de blanco, prepararse y ponerse un turbante. Si no lo hacía, comenzarían a fallar los trabajos, pues no estaría actuando de manera comprometida. Antes de quedar en evidencia pública, el Bester decidió tomar un nuevo camino, y fue así como optó por el vudú, y comenzó a venerar ciertas figuras que solo exigen un nivel menor de compromiso. La maestra hizo el cambio porque era más práctico. No tenía que cambiar su vestimenta, pero el Bester estaba obligada a manejar un símbolo lo más vistoso posible. Es una desfachatez. Escogió el símbolo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo mandó modificar. En lugar de la imagen de un libro, puso las cartas del tarot, que es un símbolo muy fuerte y muy viejo, donde se lee la vida. El viaje a África llegó cuando el Bester se sentía acorralada, cuando las amenazas del poder presidencial eran terribles. La maestra no podía más que jugarse su última carta. El problema es que no se trataba solo de hacer un hechizo normal, sino se trataba de controlar a un presidente. Los hechizos funcionan por dos cosas: por quien lo cree, en ese caso era ella, y por el tipo exacto de hechicería, que le queda tanto a quien lo paga como a quien le está dedicando el trabajo. Puede ser un brujo mediocre, un intermedio entre lo espiritual y lo físico, pero lo importante es escoger exactamente la receta que se necesita. En el caso de Cedillo, para saber exactamente lo que necesitaba y calmar sus ánimos, había que diagnosticarle su aura, sus fijaciones, todo lo que le gustaba y le disgustaba. Para eso se tomaron fotos, se hizo su carta astral, y eso lo estudiaron videntes y médiums para ver qué demonios, vicios o debilidades tenía. Durante un año se contrató y consultó una serie de médiums, gente que lee la mano y el aura, para que estudiaran fotos mandadas especialmente bajo una cantidad de luz que permite que se vea el aura. Además, se investigaron hasta las cosas más íntimas del presidente Cedillo. Se diagnosticó que tenía ciertos temores y debilidades, que dormía poco y que tenía miedo al fracaso. Encontraron que el espíritu de un animal podía apoderarse del pensamiento y la conciencia de Ernesto Cedillo. El espíritu sería el de un león. Esto podría parecer una estupidez o una historia increíble, pero este es el procedimiento más eficaz para poder tener resultados ciertos en los cultos de brujería y hechicería. Y así pues, el Bester tenía el diagnóstico, lo único que le faltaba era saber dónde debía llevar a cabo el ritual. Fue entonces cuando se dedicó a buscar el lugar en el que podrían hacer el trabajo con total seriedad y con el conocimiento de causa necesario. Para esto, el Bester Gordillo se trasladó al mercado popular de Marruecos. Ciertas amistades de Chiapas le habían dicho que la lectura de los caracoles era lo que ella necesitaba para encontrar a quien le ayudara a resolver sus problemas. La acompañaron un par de sus principales colaboradores, que no sabían exactamente a lo que iban, pero que llevaban el diagnóstico astral y una serie de fotos de Cedillo, de todos tamaños, de perfil, de frente, de cuerpo entero. La única que sabía con claridad la misión era ella, según el testimonio de uno de sus principales allegados de entonces. Quien supo de esta historia con propia voz fue uno de los actores de la misma. Cuando la maestra y sus colaboradores caminaban en un callejón de lecturas de cartas, cerca del callejón de los cafés, los increpó una persona que con un pésimo español le dijo: «Tú estás buscando evitar que tu emperador te mate. Conmigo está la respuesta». Y los llevó con alguien que sabía leer los caracoles. Eran unos 18 o 19 caracolitos pequeños blancos, casi petrificados. Parecía que se fueran a romper al tocarlos. Cuando los aventaban sobre un embudo de cobre, caían en una base y se formaban figuras,
Lo primero que se formó fue la bandera de un país. Fue el país de Nigeria. Quien leía los caracoles con la ayuda de un traductor le dijo a la maestra que ella era una persona terriblemente mala, que los caracoles no detectaban ningún ambiente de cariño y que su vida era de venganza y persecuciones, que por eso había llegado hasta ahí. Durante la segunda lectura, le dijo que era un sacrilegio para su religión lo que iba a decir porque se trataba de trabajos infernales con un alto nivel de complicación, porque su alma iba a quedar comprometida completamente. Asombrado, le aseguró que veía que en ella no le importaba nada. Lo que se le estaba diciendo la segunda figura de los caracoles formaron una melena de un león. Ahí se indicaba el trabajo más peligroso de vudú, el sacrificio de un león vivo, dijo. Que eso no era problema, sino lo que le vendría después, que terminaría viviendo sujeta a una vida de un animal, que no tendría una vida de raciocinio, sino de instintos, y que cada día que pasara eso iba a ser más fuerte. Y aventaba los caracoles y se formaban figuras de personas raras, con una especie de penacho. Era un brujo. En otra ocasión se formó una especie de montaña. En una última tirada se reflejaba un mandril. Fue cuando dijo que sabía dónde era. Badashat, el santuario de los brujos vudú, lo más poderoso y apegado al obscuro, los únicos que podían hacer el trabajo con un león. Entonces repitió que se trataba de algo muy peligroso. Al terminar la última lectura, asombrado quiso tocar a la maestra, explicándole en un español muy malo y en un pésimo inglés, que quería tocarla porque en los caracoles no se veía reflejada su alma. Su cuerpo estaba vacío, aseguró. Después de recibir esta información, el grupo contactó un guía y se trasladó a Nigeria. Llegaron al lugar indicado. Mientras tenía lugar un ritual, era un conjuro de boyos sobre un terreno lleno de barrancas, donde vivían unas 100 personas en absoluta pobreza. Cuando llegamos, el intérprete que venía con nosotros se comunicó con un ayudante del brujo. Fue muy interesante porque te das cuenta que entre la gente que se dedica a la brujería, cuando son los mejores, no preguntan mucho, sino lo esencial. El ayudante fue a decirle al brujo que había unos clientes. Entonces el brujo salió. Se trataba de un hombre negro, pequeño, sin dientes, flaco y viejo, con las manos delgadas, las orejas con aretes y una especie de penacho en la cabeza, y una suerte de bastón. Lo primero que nos preguntó fue si el trabajo que queríamos hacer era para el jefe de nuestra tribu. Y pues sí, era para que el presidente de la república no le hiciera daño a la maestra. El trabajo costó alrededor de $45,000, aseguran. El brujo preguntó simplemente si el color de los ojos de Ernesto Cedillos eran cafés. Eso fue todo. Cuando la maestra le contestó, el brujo dijo a través del intérprete que iba a tardar un día en cazar el tipo de león que debería de ser un macho activo, en procreación, y que hubiera vivido el 70% de su vida. Debería, dijo, también tener la dentadura completa, explicó. Que el animal iba a ser torturado y degollado para que no muriera rápido, y que en el momento de ser desollado trataría de transportar todo su coraje y toda su energía hacia el Bester Gordillo. El brujo le dio a la comitiva algunas indicaciones y lo citó al día siguiente cuando el sol se estuviera ocultando. Al día siguiente se presentaron siguiendo las instrucciones. Parte de ellas era que el Bester no se bañara, que no dejara caer un solo cabello de su cabeza y que trajera un cambio de ropa, así como si estaba arreglando, trajera con ella una toalla, porque iba a ser necesaria. Cuando llegaron, había como 10 personas sacrificando al león y vieron cómo el brujo clavó un cuchillo en el ojo del enorme animal. En ese momento comenzaron a quitarle la piel entre todos. De una manera sorprendente, la pusieron sobre una piel de vaca, recolectando la sangre inmediatamente después. Metieron a la maestra en una choza de paja y barro, sin quitarle ni la blusa ni el short. Le empezaron a untar los testículos del animal, las vísceras y la sangre, le amarraron la piel de la fiera.
y con las pezuñas le dibujaron diversos signos. Todo esto en medio de muchos cánticos. Afuera se escuchaban los gritos de diversos animales, que nos dijeron eran mandriles. Una hora después, el brujo caía de cansancio. Parecía como si se le hubieran ido todas las fuerzas. Se tenía que ayudar del bastón para pegarle a la piel del león. El ritual consistía en transmitirle toda la fuerza del león a Elba Ester. Tal vez no lo quieran creer, pero lo que se veía ahí era una transformación asombrosa. No se veía una mujer desvalida como llegó, sino se veía una mujer más fuerte. Esa parte del ritual duró cerca de 1 hora. Después la colocaron junto a la pared y la levantaron, poniéndola en una especie de pedestal donde no tocaba el piso. Debajo de sus pies pusieron diversas figuras de barro negro, hierbas. Le pidieron que agarrara fuerte una de las fotos del presidente Zedillo y que la abrazara y le dijera 7 veces lo que deseaba. El brujo estaba muy excitado, no dejaba de bailar, daba pasos cortos para atrás, para adelante y hacia los lados mientras cantaba. Ella se desmayó y así estuvo como 1 hora, sostenida de los brazos con la piel de león amarrada al cuerpo, la sangre y las vísceras que caían al suelo. Se las volvían a embarrar como una mezcla de sangre y de vísceras y lodo que olía espantoso y que traía una cantidad impresionante de moscas. En el hocico de león estaba la toalla sanitaria de la maestra. Cuando despertó la maestra Elba Ester, intentó rezar, pero el brujo la bofeteó y le gritó reclamándole, y ella se enojó. También comenzó a gritarle, tratando de quitarse todo de encima. El brujo le agitó una mano de hierbas en la cara y ella se volvió a desvanecer minutos después. La maestra reaccionó y en el momento que le estaban bajando y le quitaban la piel del león, trató de limpiarse la sangre y el lodo. Quiso borrar los signos que le habían puesto en la piel, pero no pudo. Comenzó a preocuparse. El intérprete nos dijo que era mejor que no tratara de quitarse nada, que el espíritu del animal ya le había pasado, y que dejara los círculos, triángulos y flechas y demás figuras que le habían hecho en la parte superior del cuerpo con la pezuña del animal, ya que después se le quitarían todas. Todo duró como unas 4 horas. Cuando terminó el ritual, el olor era nauseabundo, insoportable. El brujo tomó una actitud de burla. Se reía de todos. A través del intérprete dijo a ella que no tenía idea de lo que le iba a costar esto, que no se trataba de dinero, sino que iba a pagar con lo que más le iba a doler, con lo que más quisiera. La instrucción del brujo era que tenía que dejarse un día completo las vísceras que le habían embarrado y atado en los dedos de las manos y las orejas. Le dijo que no se preocupara porque después de un día se le iban a borrar. Y sí, así ocurrió. Al día siguiente ya no tenía nada, como si los hubiera absorbido todos. Lo que asombró más a los acompañantes de la maestra Elba Ester fue que varias horas después del ritual recibieron una llamada en el teléfono satelital que habían rentado previamente. Era el secretario particular de la presidencia, que le dijo que quería hablar con la maestra. Según lo que ella misma contó, después el presidente le dijo: «Güerita hermosa, necesito hablar contigo». El hechizo de la transmisión del poder del león empezaba a funcionar. El allegado a la maestra comenta que es difícil de creer la existencia de este tipo de hechos y prácticas entre la clase política, y es aún más increíble lo que sucedió a continuación, cuando Elba Ester Gordillo pagó por el hechizo la cantidad de $45,000. La mofa del brujo no se hizo esperar. Este le dijo que el verdadero costo del trabajo sería uno de sus familiares. Poco tiempo después del viaje, uno de los hijos de su hija Maricruz Montelongo, Francisco Fujiwara Montelongo, falleció de manera trágica. Mientras jugaba con otros niños en un elevador del departamento en el que vivían, se desnucó. Al ser aprisionado por las puertas eléctricas, desde que ocurrió esa tragedia familiar, a los nietos se les alejó de Elba Ester Gordillo. Era el nieto más querido de ella, su preferido. Más allá de lo increíble que pueda parecer esa historia,
Lo cierto es que el poder de la maestra Elba Ester Gordillo no se ha terminado. A partir de entonces, este ha aumentado y alcanzará niveles cada vez más y más altos. Por más increíble que parezca, la realidad supera la ficción. Si te gustó el video, regálame tu pulgar arriba. No olvides en dejarme tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal. Esto fue Historias de Terror.